Quiero que me acompañen esta mañana a el libro de Timoteo, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 14, creo que lo van a poner en pantalla. Y es un versículo bastante conocido, un versículo muy estudiado. Y es aquel versículo que dice de que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y el siguiente versículo, que es donde nos vamos a centrar esta mañana y el que vamos a estar estudiando, es el Salmo 19, a partir del versículo 7 hasta el 11. Salmo 19, versículo 7 al 11, dice así: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que la miel y que destila el panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Padre, esta mañana queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo una vez más, como siempre lo sabe hacer, revele a nuestra mente, a nuestro espíritu, a nuestro corazón, las verdades que hay explícitamente escritas en tu palabra, Señor, y aún aquellas que implícitamente están ahí también, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra y que ese espíritu que inspiró las Escrituras pueda revelarnos, pueda iluminarnos, Señor, en entender, en comprender esas verdades increíbles, esas verdades ocultas en tu palabra para muchos, pero que a ti te ha placido, Señor, que nosotros, tus hijos, podamos entenderlas, nos ha sido reveladas y podamos compartirlas. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos esta mañana. Quiero iniciar planteando algunas preguntas que nos van a ayudar para introducirnos en este mensaje. La primera pregunta es: ¿alguna vez te has preguntado si la Biblia de verdad puede ser de ayuda para ti en tus problemas más profundos? Temor, depresión, ansiedad, fuertes tentaciones con algunos pecados en particular. Pregunta número 2. ¿Has luchado para saber qué hacer con tu vida y has deseado haber tenido una palabra del Señor para ti? ¿Alguna revelación directa acerca, por ejemplo, de la carrera que quieres estudiar? ¿O si debes pedirle matrimonio a esa persona que tú sabes quién es? ¿O si debes hacer algún negocio, ese negocio que tanto has esperado? ¿Alguna vez pensaste que la enseñanza bíblica sobre el sexo debería ser actualizada en las Escrituras? Por ejemplo, el tema de las relaciones prematrimoniales, de la virginidad o de la homosexualidad. ¿Alguna vez quisiste eliminar algo de la Biblia para hacer que la misma Biblia fuera más agradable a los oídos de los incrédulos? Como el tema del infierno, por ejemplo, o de la ira de Dios. Y última pregunta: ¿alguna vez has sentido que la Biblia no es suficiente para vivir una vida de fe en este mundo tan complejo que nos ha tocado vivir? Son preguntas que muchas veces nos hacemos. Y si usted ha respondido cualquiera de estas preguntas con un sí, entonces es posible que usted esté batallando con la suficiencia de las Escrituras. Y es de lo que yo quiero hablarles esta mañana, de la suficiencia de las Escrituras. Si creemos que la Biblia es inspirada por Dios,
deberíamos de creer que la Biblia es suficiente. Esa es la conclusión a la que el apóstol Pablo llega en el texto que acabamos de leer, que le escribe a Timoteo. Todo lo que la Biblia puede hacer. Sin embargo, muchos creyentes que dicen creer en la inspiración divina de las Escrituras, extrañamente ponen en duda que en ella podamos encontrar todo lo que necesitamos para vivir plenamente la vida cristiana, o todo lo que necesitamos para que la iglesia de Cristo pueda realizar la labor que Dios le ha encomendado. A medida que esa duda se ha ido incrementando dentro del pueblo de Dios, en esa medida los púlpitos de las iglesias cristianas de cierta manera han comenzado a decaer. Y muchas prácticas extrabíblicas se han introducido en la adoración, en el evangelismo, en la consejería y en todo lo que hacemos como iglesia. Si hay algo que como creyentes debemos hacer, hermanos, es defender la inspiración de la Biblia, la inerrancia, la infalibilidad de las Escrituras. Pero con esa misma convicción también debemos defender la suficiencia de ella. No solo basta con defender que la Escritura es verdad, sino que es suficiente para nosotros. No podemos defender la inspiración de la Biblia y no defender si es suficiente. Ahora, cuando decimos que la Escritura es suficiente, necesitamos ser más específicos definitivamente. Cuando decimos que algo es suficiente, lo que estamos declarando es que ese algo cumple cabalmente el propósito para lo cual fue diseñado. Por lo tanto, cuando afirmamos que la palabra de Dios es suficiente, la pregunta obligada que nos tenemos que hacer es: ¿suficiente para qué? ¿Para qué es suficiente la Biblia? ¿Para qué es suficiente las Escrituras? ¿Cuál es su propósito para el cual Dios nos dio su palabra? ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es el propósito que la Biblia esté supuesta a cumplirse a plenitud? Y quiero responder esas preguntas, esas incógnitas que hemos venido planteándonos, valiéndome de un documento antiguo. La confesión de un documento que se llama así, Confesión de Fe de Londres de 1869, que es la misma confesión de fe que alguna vez declaró el teólogo, predicador, misionero, erudito bíblico, escritor y pastor llamado Charles Spurgeon. Seguramente algunos de ustedes han escuchado hablar de este predicador, Charles Spurgeon. Quiero responder entonces estas preguntas. Dice en el capítulo 1, párrafo 1 de este documento o de esta confesión de fe: las santas escrituras, son la única, toda suficiente, segura e infalible regla del conocimiento, fe y obediencia salvadora. Es decir, todo lo que tiene que ver con el conocimiento que nos lleva a la salvación, todo lo que tiene que ver con nuestra fe, todo lo que tiene que ver con nuestra obediencia a Dios, todo lo que necesitamos para vivir una vida que agrade y que glorifique a Dios, ha sido revelado única y exclusivamente en las Escrituras. Eso dice el primer párrafo de esta declaración. Pero más adelante, en el párrafo 6, dice que todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, que está expresamente expuesto o implícitamente revelado en las Escrituras. En otras palabras, lo que la confesión declara es que la Escritura es suficiente para el propósito redentor de Dios en Cristo, para llevar a un hombre pecador al arrepentimiento y a la fe, pero también para guiarlo luego en el curso de su vida, de modo que pueda glorificar a Dios en todo lo que hace. El pastor muchas veces lo ha mencionado y lo ha dicho:
ninguno o todos nosotros necesitamos el Evangelio no solo para convertirnos al Señor, no necesitamos el Evangelio solo para creer en Dios y ser salvos. Cada día nosotros necesitamos el Evangelio para ser transformados. Día a día, día a día. El Evangelio no es solo la primera vez que lo escuché, el Evangelio es hasta que nos muramos. Ese es el Evangelio. Entonces, por muy bonita que sea una confesión como la que acabamos de leer, debo decir que nuestra fe no descansa en una confesión. Por muy buena que sea, nuestra fe descansa en la palabra de Dios. Ahí descansa nuestra fe. Por lo tanto, es necesario preguntarnos si la Biblia enseña en sí misma, si ella es suficiente. La Biblia debe enseñar a sí misma que ella es suficiente. Para hacer eso, vamos una vez más al Salmo 19. Vamos a hacer un estudio de versículo a versículo de lo que la Biblia dice de ella misma. Nos vamos a concentrar específicamente en los versos 7 al 9. Y este salmo contiene dos divisiones naturales. Este salmo fue escrito por David. Iba a decir por el pastor David, pero era pastor, ¿verdad? Era pastor de ovejas. El pastor David escribió este salmo y lo dividió en dos. Tiene dos divisiones naturales que son fáciles de distinguir cuando las leemos. En los primeros 6 versículos, David nos muestra cómo Dios se ha revelado a través de lo creado. Eso se conoce como la revelación general. Los primeros versículos, del 1 al 6, de Salmo 19, habla de que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ella puso tabernáculo para el sol y sigue. Está hablando de la revelación de Dios a través de lo que conocemos, de la creación. A eso se le llama se le llama en teología la revelación general, lo que Dios hizo con el mundo. La otra parte, del versículo 7 al versículo 9, Dios nos habla de la revelación escrita de Dios. Es lo que llamamos la revelación especial. Y aunque ambas revelaciones vienen de Dios y ambas llevan consigo la marca gloriosa de su autor, lo cierto es que una revelación es más exhaustiva que la otra y en ese sentido podemos decir que una revelación es más excelente que la otra. David señala en este salmo 6 atributos que revelan la excelencia o las excelencias de la palabra escrita de Dios y lo que esa palabra produce en aquellos que se apropian de ella. Y es lo que vamos a estudiar hoy. Estos 6 atributos. Entonces, en primer lugar, versículo 7, David nos dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La palabra perfecta también se puede traducir como completa, exhaustiva, suficiente. La palabra completa. La idea es que cubre todos los aspectos de un asunto. El significado de perfecto es que no carece de nada por estar completa. Nada para que pueda ser lo que ella debe ser. Es una regla completa de conducta. No hay nada ahí que guíe a los hombres al error o al pecado. La palabra de Dios es perfecta. ¿Y cuál es el efecto de esa palabra perfecta que produce en nosotros? David nos dice que convierte el alma. Revive, restaura y transforma el alma. La palabra alma en el hebreo es nefesh. Es una palabra hebrea que habla de nuestro ser interior, lo que nosotros somos realmente. Hace que el hombre
retorne o sea restaurado al lugar del cual se apartó por causa del pecado. Es decir, que la Escritura es tan poderosa que ésta puede convertir o transformar a una persona por completo. Cambiar a alguien para que llegue a ser la persona que Dios quiere que sea. Y eso solo la palabra de Dios puede hacer porque es perfecta. Aquí vemos personas cambiadas y transformadas. Si usted me hubiera conocido a mí hace 15 años, si yo hubiera conocido a alguno de ustedes hace 20 años, ¿y ya alcanzamos la meta? No. ¿Somos santos querubines? No. Todos los días pecamos, pero la sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad cada día cuando venimos delante de Él. Y puede tomar días venir, puede tomar días cuando uno peca, puede tomar días en reconocer su pecado, puede tomar semanas, puede tomar meses, pero el Espíritu Santo no te va a dejar tranquilo y te va a redarguir de pecado. Y un día vas a tener que doblar tus rodillas y decirle a Dios: perdón, Señor. En segundo lugar, David dice que la palabra de Dios es testimonio fiel. Él dice que es algo digno de confianza, algo en lo que podemos descansar y confiar con toda seguridad. La Biblia es ese libro que es guía y filtro para nosotros. Yo estaba tratando de pensar en una analogía, en un ejemplo para dar de esto de la Biblia, pero no puedo encontrar mejor ejemplo que la comida. Los que me conocen saben que me gusta comer. Yo disfruto la comida. Me gusta comer. Para mí, no me vayan a acusar ni me vean mal por lo que voy a decir, pero es un ejemplo nada más para tratar de que me entiendan lo que quiero decir. A mí me gusta, por ejemplo, comer nacatamal. ¿Me gusta el nacatamal? Sí, soy pecador, me gusta el nacatamal. Como cerdo. Pero nacatamal de cerdo. Rico. Cuando yo escucho un nacatamal dietético, que existen, nacatamal para diabéticos, por ejemplo, entonces, ¿cuál es la comparación? Para mí leer la Biblia en un dispositivo como este es como un nacatamal dietético. Nunca va a ser igual que usted agarre este libro impreso, se siente a meditar en él y leer. Eso es sabroso, hermanos. Agarrar la Biblia, sentarse, rayarle, escribir, dejar que Dios le hable. Nunca se va a comparar con, sí, la leemos en el teléfono. Yo creo así. Perdón si a usted le gusta mucho leer la Biblia en el teléfono. Pero lo animo a que entonces cambie de plato y vaya a las escrituras escritas. Entonces, la Biblia es ese libro que guía y filtro para nosotros. Siempre que leas cualquier libro, ¿por qué filtro? Porque siempre que tú leas otro libro, tienes que filtrar lo que estás leyendo. Tienes que tener la Biblia delante de ti para examinarlo todo, porque la Biblia es testimonio fiel. Todo lo que dice es verdad. Es un testigo fidedigno de la verdad, un testigo confiable de quién es Dios, de lo que Él hace, ha hecho y hará a favor nuestro. De su voluntad para nuestras vidas. Nosotros podemos construir el edificio de nuestra existencia sobre ese fundamento. ¿Por qué? Porque es estable, es sólido, es inamovible. ¿Y cuál es el efecto que ese testimonio seguro produce en nosotros? David dice: hace sabio al sencillo.
Entonces, la palabra que se traduce aquí como sencillo significa puerta abierta. Eso significa puerta abierta. Y señala en el texto a ese individuo sin discernimiento, crédulo, que no sabe cuándo cerrar las puertas de su mente a las enseñanzas falsas y erróneas. La palabra de Dios puede tomar a un hombre así y volverlo sabio si éste se apropia de la palabra de Dios. Hay hermanos, y no quiero hablar mal de nadie, pero hay hermanos que leen cosas y que las creen. Leen revistas, leen, no sé, libros de psicología no cristianos, hasta horóscopo, y creen eso. Pero como dice aquí, individuos sin discernimiento, crédulos, que no saben cuándo cerrar las puertas de su mente a las enseñanzas falsas y erróneas. La palabra de Dios puede tomar a un hombre así y volverlo sabio. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios: para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por donde quiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, y acabamos de hablar de que la palabra de Dios es verdad, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Qué dice el otro versículo? Número 3, hablando de las 6 cosas que podemos aprender. En tercer lugar, la Biblia dice que los mandamientos de Jehová son rectos y alegran el corazón. Los mandamientos de Jehová son rectos y alegran el corazón. La palabra de Dios es el mapa que debemos seguir para no salirnos de la ruta. No solo alumbra el camino, como la Biblia misma enseña, que ella es lámpara a nuestros pies. No solo alumbra el camino, sino que también traza el camino. Ya está trazado el camino. El pastor también lo ha dicho muchas veces y ha hecho ese ejemplo de que ¿qué significa de que la Biblia sea lámpara a nuestros pies? La Biblia no es un foco de, no sé, 1000 watts, que lo ponemos así y allá se miran. Yo he tenido esos focos, es salvaje ver un foco así una vez. Ver, hermano Marlon, teníamos uno, ¿se acuerda que le hacíamos así? O sea, estábamos en Carretera Sur y enfocábamos y se miraba el volcán Masaya. O sea, allá a lo lejos, salvaje la potencia de ese foco. La Biblia no es así. La Biblia enfoca, dice que lo que ilumina son nuestros pasos, nuestros pies, es aquí pequeño. Entonces usted puede caminar seguro. Lo que está diciendo David es que la Biblia o las Escrituras ya está trazado. Usted solo va a caminar confiado, paso a paso, día a día. Usted no se va a perder. Lo que pasa es que a veces queremos saltarnos el proceso porque va muy lento, o queremos y nos tropezamos y nos caemos. Pero si usted camina recto en la palabra del Señor, usted no se va a desviar. Muchas personas se sienten perdidas por falta de dirección y propósito. La respuesta se encuentra únicamente en la palabra de Dios. ¿Y cuál será el resultado que vamos a cosechar si seguimos esa ruta de la que estamos hablando? David lo dice: nuestro corazón se alegrará. Nuestro corazón se va a alegrar. El resultado de apegarnos a la palabra de Dios es nuestra propia felicidad. Nuestro gozo, una vida plena y bienaventurada. Lo que no significa, ojo con esto, lo que no significa, lo que no estoy diciendo, es que va a ser una vida sin problemas, una vida sin aflicciones. Aquí estamos hablando de contentamiento. Está hablando de que en medio de cualquier problema o aflicción que tengamos, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso es lo que significa.
se predica evangelio donde venga hermano, aquí usted no va a tener más problemas. No es cierto. Mire, usted se convierte al Señor y, ay Dios mío, hasta su mamá que no es cristiana la vuelve a ver mal a usted. Se mete problemas con todo el mundo. El diablo, mire, usted era del bando del diablo antes de volverse del bando de Dios. ¿Y usted cree que el diablo se va a quedar tranquilo cuando vea que un inconverso, hijo de él, se pasa a esa luz admirable? No, va a hacer todo lo posible para que usted regrese, se desanime y vuelva donde lo tenía. ¿Cómo le pasaba al pueblo de Israel? Es increíble, a mí me encanta la historia del pueblo de Israel porque nosotros somos el pueblo de Israel. ¿Usted recuerda la historia del pueblo de Israel? El pueblo de Israel sale de Egipto, era esclavo, vivía en esclavitud, pero parece que le gustaba vivir en esclavitud porque cuando va caminando en el desierto, hace mucho pues estudié esto y recuerdo que hice una lista de todas las veces que el pueblo de Israel se quejaba. Ay, Dios mío, se quejaba por absolutamente todo. ¿Ya lo han leído? ¿Y qué decían? Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Dios santo. Y así somos muchos de nosotros. Wow. Uy, tengo calor aquí. Entonces, cuarto lugar, ¿qué dice la Biblia? El precepto de Jehová es puro, que alumbra nuestros ojos. Otra traducción dice que la palabra de Dios es clara y alumbra los ojos. La palabra de Dios provee luz y entendimiento para los que desean vivir rectamente. ¿Cuántos desean vivir rectamente? ¿Y el resto? Vivir rectamente no es fácil, no es fácil. A veces vivimos rectamente un día y al día siguiente. Por eso, camine viendo la lámpara en sus pies. Para que cada día, no vaya rápido, no se apresure. Número 5. El temor de Jehová es limpio y permanece para siempre. El temor de Jehová es limpio y permanece para siempre. La palabra temor habla de la reverencia que la palabra de Dios produce por la grandeza de Dios. Es un temor reverente que no nos mueve a huir de Dios, sino más bien a adorarle y a reverenciarle. Solo a través de la palabra de Dios podemos adorar a Dios como Jesús dijo, en espíritu y en verdad. La palabra de Dios es limpia, lo que significa que es carente de impureza, de corrupción, de imperfección, y no hay defecto alguno en la palabra de Dios. Y solo porque no hay imperfección alguna en la Biblia, la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Por qué las cosas se degradan? Porque no son puras. ¿Por qué las cosas se destruyen? Porque tienen elementos que se van a degradar con el tiempo. La Biblia por eso es eterna, porque es pura. Los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y la razón es esa. La palabra de Dios es pura, sin defecto. No hay nada que la vaya a alterar con el tiempo. La Biblia funcionó en el pasado y funciona hoy en día y seguirá funcionando para todo aquel que cree lo que la palabra de Dios escribe ahí y dice ahí. La escritura es eterna, es inalterable, es perfecta. Sus verdades son relevantes para toda generación, para toda cultura, porque nuestro Dios, el Dios que la inspiró, es eterno, es omnisciente y es inmutable. La Biblia tiene los mismos atributos que el que la inspiró.
Y número 6 y último, finalizando, y voy terminando. Los juicios de Dios son verdad, dice la Biblia. Los juicios de Dios son verdad, todos justos. La palabra juicios aquí no está hablando de castigo, sino del veredicto de Dios sobre las cosas. ¿Ustedes han oído hablar o han escuchado cuando alguien, o cuando se habla bien de alguien y decimos, tiene buen juicio? ¿Por qué decimos tiene buen juicio? Porque es una persona que piensa correctamente. Entonces, los juicios de Dios son verdad por eso. Los veredictos de Dios con respecto a todas las cosas son conforme a la verdad y la justicia. Lo que Dios dice del hombre es lo que el hombre es. Lo que Dios dice acerca de este mundo es lo que este mundo es. Lo que Dios dice que es cómo vivir la vida, así es como debemos vivirla y no de otro modo. Es como Dios dice que debemos vivir la vida. Es como Dios dice que debemos de ver la vida. La verdad no se decide democráticamente. La democracia fue un invento que no fue de Dios. El pueblo de Israel, Dios quería hacer algo que llamamos la teocracia. Dios reina, Dios dirige, Dios manda, Dios guía, Dios es todo, Dios es el primero, Dios es lo único. Teocracia, yo quiero ser su Dios y quiero que ustedes sean mi pueblo. Aquí no hay democracia. Entonces, la verdad tampoco se decide democráticamente, porque la verdad es aquello que corresponde a lo que piensa Dios. Sin la palabra de Dios no podríamos descubrir la verdad de las cosas que realmente importan. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Cómo podemos vivir? Andamos en tinieblas cuando echamos a un lado lo que Dios nos dice en su palabra acerca de todas las cosas. Nos perdemos. Y caminamos en tinieblas cuando olvidamos lo que Dios dice acerca de algo. Porque no es lo que nosotros creamos, es lo que Dios dice. Nos guste o no nos guste, así es. Con la Biblia, con este libro, hermanos, la Biblia, nosotros tenemos todo lo que necesitamos para la vida. No hay que andar buscando más nada en otro lado. Con la Biblia tenemos todo lo que necesitamos. Y tenemos todo lo que necesitamos para la vida y para vivir la vida. En el credo de nuestra iglesia, y alguno va a decir, Mundo de Fe tiene credo. Sí, usted va a la página de Mundo de Fe y ahí va a buscar una pestañita que dice en lo que creemos o quiénes somos, o conócenos, creo que dice, conócenos, y ahí va usted a encontrar el credo, en lo que creemos. Y hay una lista de muchas cosas en las que la iglesia cree. Como Mundo de Fe creemos una serie de verdades, pero dos de ellas están relacionadas con las Escrituras. Hay dos declaraciones que hablan de las Escrituras. Una de ellas dice que creemos en la absoluta inspiración de las Sagradas Escrituras. Y la segunda dice que creemos en la necesidad de mantener, conforme al Evangelio de Jesucristo, la pureza de la iglesia en su doctrina, vida y conducta. Para nosotros, creemos que este libro, hermanos, es suficiente. Es suficiente. Es nuestra norma de vida. Es nuestra norma de vida. Por eso el mensaje que usted va a escuchar siempre en Mundo de Fe, cualquiera de las iglesias,
el mensaje que usted va a escuchar siempre en Mundo de Fe no serán cosas novedosas o que están a la moda. Cada mensaje está fundamentado en la palabra de Dios. Se puede presentar de diferente forma, pero el fundamento siempre es la palabra de Dios. Yo era uno que, o soy uno que cree que aquí hay buena palabra. Y no porque esté yo aquí arriba, hermanos. Perdón. La palabra que se predica aquí, todos los oradores que yo he escuchado aquí, sé que son inspirados por Dios. Nuestro pastor, yo lo admiro. Un hombre de Dios definitivamente. Dedicarse al pastorado es de todos los días. Es buscar a Dios todos los días, aunque no querrás ese día. Nosotros hay días que no buscamos a Dios, nos levantamos como animalitos, perdón. Digo pues sin orar y por el ajetreo del día y que salimos rápido corriendo al trabajo porque nos levantamos tarde y regresamos cansadísimos. En el día ni nos acordamos de Dios. Pero la vida de un pastor no. Por eso yo admiro al pastor. La palabra que usted va a encontrar aquí, en esta iglesia, siempre va a ser fundamentada en la palabra de Dios. Volviendo al cuestionario, la palabra de Dios no tiene ningún sobrante que deba ser excluido. La palabra de Dios no tiene carencia que deba ser suplida. Ella es la palabra inspirada, inerrante, infalible, clara, necesaria, autoritativa de Dios. Y por eso mismo es suficiente. Por eso la suficiencia de las Escrituras. El pueblo de Dios no necesita revelaciones nuevas, porque ya todo está escrito. Lo que el pueblo de Dios necesita es aplicar cada circunstancia o a cada circunstancia de la vida la revelación que ya tiene. Nunca se me olvidó el concepto de sabiduría a mí, porque cuando me lo enseñaron fue una revelación. ¿Qué es sabiduría? ¿Qué lo hace a usted ser sabio, hermanos? Nosotros venimos todos los domingos a llenarnos de lo que escuchamos. Escuchamos prédicas en YouTube y leemos algo y venimos a la iglesia y escuchamos mensaje tras mensaje y se va llenando de información y acumula información. Pero si usted esa información nunca la pone en práctica cuando realmente debe hacerlo, cuando está atravesando una necesidad y se acuerda de un versículo que dice que Dios es todo para nosotros, que Él es nuestro proveedor, usted nunca va a ser sabio, porque la sabiduría es aplicar lo que ya sabemos en una situación determinada. Eso es sabiduría. Cuando usted pone en práctica lo que aprendió en una situación, usted está creciendo en sabiduría. Por eso usted no necesita más revelación nueva. Ya la revelación está, la palabra escrita ya está, ya fue, ya se cerró. No podemos agregarle ni quitarle nada. Sobre todas las cosas, necesitamos un espíritu obediente y sumiso a la palabra de Dios, que sigue y seguirá sonando en las páginas de este libro hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria. Yo recuerdo cuando el pastor decía, estábamos, me acuerdo, allá adentro en aquí era donde tenía que hablar del celular, pero bueno, ya lo hablé, ya me van a entender. Cuando estábamos allá, yo recuerdo esas veces que el pastor decía: qué sabroso se siente escuchar. Algunos de ustedes de esos tiempos se acuerdan cuando el pastor decía: busquen versículo tal, y todo el mundo con su libro, con su Biblia, y se oía eso. Y el pastor decía: qué sabroso. Yo me he propuesto a partir de hoy
porque era uno que no lo hacía, yo voy a empezar a traer mi Biblia escrita. Ya no voy a leer, al menos aquí en la iglesia, el teléfono. Yo. No necesitamos nuevas revelaciones, obedezcamos las que ya tenemos. Concluyo con esta cita. La palabra de Dios es más que suficiente para que el pueblo de Dios viva su vida para la gloria de Dios. El Padre hablará por medio de todo lo que el Espíritu ha hablado a través del Hijo. La pregunta es, ¿vamos a abrir nuestras Biblias y nos vamos a molestar en escuchar? Oremos, hermanos. Señor, te queremos dar gracias por tu palabra. Gracias porque nos recuerdas que tu palabra es suficiente para nosotros, Señor. No necesitamos nada más. Necesitamos volvernos a tu palabra. Te pedimos un corazón humilde, te pedimos un espíritu de obediencia, Señor. No solo para creer tu palabra, sino para obedecerla, Señor. Que cada día, cada uno de nosotros podamos ser sabios. Que no solamente acumulemos información, sino que cuando sea requerido, cuando estemos atravesando dificultades, cuando estemos atravesando los problemas de la vida, cuando nos sintamos desesperados, cuando no encontremos salida, sepamos que en tu palabra vamos a encontrar todo lo que nosotros necesitamos. Gracias por tu palabra eterna, que no cambia, Señor. Gracias porque los cielos y la tierra van a pasar, un día van a dejar de ser, pero tu palabra no pasará. Esa misma palabra que tuvo el poder desde el inicio de ser pronunciada y decía, hágase la luz, y la luz fue. Esa misma palabra que Jesús dijo, le dijo al viento y a la tempestad, cálmate, detente, y se calmó. Esa misma palabra es la que donde podemos encontrar consuelo, podemos ser fortalecidos, podemos ser animados, podemos ser transformados, Señor. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Démosle un aplauso al Señor.